Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, ¿qué les pareció este temita sabroso de Guaco? Muy bueno para iniciar este programa durante el mediodía del día de hoy. Como siempre, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal, 5 emisoras enlazadas en Colombia y en Aruba para llevarles a ustedes la información de Siempre Venezuela al aire. Pero además de eso, estamos en Facebook Live, que nos permite salir en directo a cualquier parte del mundo. Donde usted tenga Facebook, ahí puede encontrarnos Siempre Venezuela. Pero también nuestra plataforma de redes sociales que involucra también la transmisión de este programa. Bueno, esto no es un trabajo solo, este es un trabajo de equipo, un trabajo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico. En este momento se encuentra en cabina Roberto Alessi Rojas, en la voz del Río Arauca y también en la voz de la Gran Colombia, Alex Meneses a esta hora. Bueno, siguen los detalles, siguen las reacciones sobre este informe publicado por la Comisión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas, en donde se hace un resumen crítico, espeluznante de la situación de violación de derechos humanos en Venezuela en casos específicos, y también se demuestra la cooperación, la alianza, la orden de una línea de mando que empieza por Maduro y que pasa por varios funcionarios de la administración, llegando hasta los ejecutores de acciones violentas de represión en contra del pueblo venezolano, en contra de la oposición venezolana. Y esto, pues, sin duda alguna, ha sido el tema de debate durante el día de ayer y el día de hoy, en donde todavía siguen las reacciones sobre este tema. Reacciones como la de María Corina Machado, quien ha hecho su manifestación pública sobre este informe. Vamos a escuchar a María Corina Machado. Es difícil llamar las cosas por su nombre cuando se vive y se enfrenta un Estado criminal. Y quienes pretenden hacer creer a la comunidad internacional que es factible una convivencia con criminales están condenando a Venezuela como Estado a su desaparición. Hoy, más que nunca, les quiero pedir que leamos estas palabras, las divulguemos por todas las vías que tengamos a la disposición y saquemos todas nuestras fuerzas para combatir y desmontar esta estructura criminal que busca de manera sistemática e intencional acabar con Venezuela, con cada una de nuestras familias. Bueno, a propósito también de la visión de María Corina Machado, pues se han pronunciado otros dirigentes políticos de la oposición, pero también el grupo de representantes de venezolanos en el exilio, BEPEX, que es la organización de venezolanos perseguidos políticos del gobierno en el exterior. Tras el informe de la ONU ha dicho: esperamos que sirva para acelerar el juicio de Maduro y sus cómplices en la Corte Penal Internacional. La organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio reaccionó hoy en relación a la presentación de este nuevo informe de la misión de la ONU en Venezuela. En este sentido, BEPES celebró la conclusión del informe de la misión de la ONU, donde acusa a Nicolás Maduro y sus jefes de inteligencia, entre otros, de crímenes de lesa humanidad. Esperamos que esta decisión sirva para acelerar el juicio que se le sigue a Maduro y sus cómplices en la Corte Penal Internacional, y también para que los países como Estados Unidos entiendan que con un régimen criminal no se negocia en este momento. Esta organización ha exigido también la mayor participación posible de los venezolanos en la exigencia de justicia en este momento y después de conocerse este informe de manera particular. Paralelamente a estos hechos, paralelamente a esta situación y a estas reacciones, se viene celebrando la 77ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Es un evento en donde se reúnen presidentes, representantes, líderes, mandatarios de todo el mundo a exponer sus ideas, sus criterios, su posición sobre el tema de cómo marcha el mundo. Uno de ellos fue el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden,
quien tuvo en un segmento de su discurso una referencia hacia Venezuela. Escuchemos qué fue lo que manifestó. Y en Venezuela y hay más de 6 millones de personas que han tenido que abandonar el país. Debe haber un diálogo dirigido por los venezolanos y volver a que haya elecciones justas y libres. Y también hay gran violencia y enormes crisis humanas en otros países y exhortamos al mundo a hacer lo mismo. Es más lo que tenemos que hacer. Bueno, pero también ha habido posiciones de apoyo al régimen, aunque usted no lo crea. Después del informe de las Naciones Unidas sobre violación de derechos humanos y sobre la participación activa del régimen en este tipo de violaciones, todavía hay gente que manifiesta su apoyo al régimen venezolano. Uno de ellos, el presidente de Argentina, Alberto Fernández. Escuchemos parte de lo que dijo. Quiero llamar la atención por la utilización de medidas unilaterales de coerción. De acuerdo con la Carta de Naciones Unidas, las únicas sanciones legítimas son aquellas impuestas por el Consejo de Seguridad para hacer cumplir sus decisiones en materia de mantenimiento de la paz y de la seguridad. En virtud de ello, Argentina se suma al reclamo de los pueblos de Cuba y Venezuela para que se levanten los bloqueos que esas naciones padecen. Bueno, vean ustedes cómo el presidente de Argentina, Alberto Fernández, da un guiño de apoyo a Cuba y a Venezuela, señalando que la imposición de bloqueo, pues, es una de las causas, las razones por las cuales estos países están siendo acosados por parte de la comunidad internacional. Pero bueno, yo me digo una cosa, ¿no será que esos países están siendo enfrentados sus gobiernos por la comunidad internacional legítima y democrática debido a que son países violadores de derechos humanos? ¿En qué parte del discurso de Alberto Fernández o de la presidenta de Honduras el día de ayer estaba la parte de derechos humanos? O como dijo el presidente Evo de Paraguay, que anunció que su país va a encabezar la coalición para la ratificación del mandato de la Comisión de Determinación de Hechos en Venezuela. Un mandato que ha permitido detectar las cosas que se señalaran ayer en el informe. Pero estos presidentes, Argentina, Honduras y otros, se hacen de la vista gorda frente al tema de derechos humanos. O sea, eso es nimio frente a los intereses particulares que cada uno de estos países tiene. Pero yo me digo una cosa, ¿dónde, en qué parte del discurso la presidenta de Honduras o el presidente de Argentina hablaron del tema de derechos humanos y violación de derechos humanos en Venezuela? Porque si a la par vas a defenderlos, por lo menos tienes que reconocer que son países violadores de derechos humanos. Y eso no se vio en ninguna parte del discurso de estas personas. Y son cosas, esta violación de derechos humanos permanente, constante por parte del régimen, es lo que genera cosas como la que a continuación les vamos a reseñar. Una familia está terriblemente preocupada porque han desaparecido varios miembros de ella en el tapón del Darién. Se trata de un audio que ha hecho llegar a través de las redes Jennifer Melián, quien denuncia la desaparición de la familia zuliana Caridad Portillo en el Darién. Ella es esposa de Ángel Portillo, que pudo comunicarse con ella ayer para decirle que fueron baleados, fueron atacados por una banda armada a la salida prácticamente del tapón del Darién, y que esto generó que la familia se dispersara y hasta ahora no se sabe la situación de las otras personas. Solamente Ángel Portillo se ha podido comunicar con su esposa y esto tiene muy preocupada a esta familia, Caridad Portillo, los otros miembros de la familia en el estado Zulia. Pero escuchemos las palabras de Jennifer Melián sobre este tema. Muy buenas noches, mi nombre es Jennifer Melián. El día 15 de este mes en curso, un grupo familiar, entre ellos mi esposo, proveniente de Maracaibo, estado Zulia, sector La Matancera, emprendió un viaje con destino a Estados Unidos, ingresando el día mencionado a la selva tomando la vía de Acandí. De allí en adelante no pudimos tener algún tipo de comunicación con ningún integrante del grupo hasta el día de ayer, 20 de septiembre, a las 6:30 de la tarde,
Cuando fui contactada por medio de quienes le prestaron los primeros auxilios a mi esposo, informándome que se encuentra herido de un disparo en el rostro. Él se encuentra medianamente estable, consciente de lo sucedido, por el cual recordó mi número de teléfono y pudo comunicarse conmigo, informándome que el mismo día, camino a la frontera de Panamá, casi finalizando el recorrido de la selva, fueron interceptados por un grupo de personas armadas, quienes abrieron fuego a quemarropa contra todo el grupo, en el cual mi esposo fue herido, al igual que un niño de 6 años de edad, que él mismo cargaba en sus brazos. Con tal desesperación, el grupo familiar, entre tiros aislados y cruzados, se dispersó tratando de salvar sus vidas, de manera que se desconoce el paradero de los otros miembros del grupo. Mi esposo será trasladado al hospital de la ciudad de Panamá a primera hora mañana o el día de hoy para realizarle los análisis correspondientes. Me dirijo a ustedes hoy para solicitarles cualquier tipo de información. Nosotros como familia nos encontramos desesperados en la búsqueda de todos los integrantes del grupo. Agradezco su mayor colaboración de corazón. Que Dios los bendiga grandemente. Bueno, esta es la situación de una familia venezolana que se encuentra perdida hasta los momentos en el tapón del Darién y que fue asaltada por un grupo armado que sin mediar palabra empezó a dispararles, generando pues toda esta situación de confusión y de preocupación, porque evidentemente los hechos fueron violentos. Hay por lo menos identificados 2 heridos y todavía pues nada que se sabe del resto de la gente que estaba en ese paso. No siempre, lamentablemente, hay buenas noticias del tapón del Darién. La mayoría de ellas son negativas. Hablan de una realidad y de una tristeza en donde los venezolanos se ven sometidos a esta huida en estampida, una huida desordenada, una huida que busca llegar hasta la frontera de los Estados Unidos, la frontera sur de los Estados Unidos, y alcanzar lo que se denomina ahora el sueño americano. Sigue la violación de derechos humanos, sigue la violación del derecho a la información y a la comunicación por parte de Conatel. Conatel ordenó el cierre de las emisoras Suprema 93.5 FM y Jerusalén Estéreo 98.5 FM. Esto indica que solamente en lo que va del mes de septiembre han cerrado 14 emisoras en el estado Zulia. 14. O sea, es una cifra de verdad para llamar a la reflexión. Más las 2 que cerraron en Monagas la semana pasada, estaríamos hablando de que solamente en septiembre, 16 emisoras cerradas. Y es una situación que de verdad preocupa, obviamente, a la comunidad. Fíjense ustedes el modus operandi. Un trabajador de Suprema 93.5 afirmó que un funcionario llamó al director de la estación, José Castro, y le ordenó que apagara el transmisor. Y listo, se cerró la emisora. Eso trae un gravísimo problema porque viola el derecho a la defensa, porque se supone que cuando usted hace un cierre de una emisora como Estado, está ejerciendo un acto administrativo del cual debe quedar constancia física, es decir, un documento, un escrito, algo que indique que ese acto administrativo se ejerció por la violación de tal norma, por el ejercicio de tal derecho por parte de la institución, con la acción y el resultado siguiente, que fue el cierre, y se indica claramente el funcionario que ordena el cierre, las razones por las cuales la ordena, y esto permite que cuando usted tiene el escrito, se haya ejecutado el acto administrativo, usted tenga el derecho a la defensa. Porque hasta ese momento ahora les ha dado a los funcionarios de Conatel hacer una llamadita y que se cierre la emisora. ¿Dónde está la constancia física del acto administrativo? Y esto pues genera que no haya derecho a la defensa por parte de las víctimas de este proceso. Porque ¿a qué recurso van a apelar? ¿Qué van a decir? ¿Cómo van a señalar que se efectuó el acto administrativo? ¿Cómo se materializó este acto administrativo? No hay evidencia. Y entonces a las claras estamos frente a una nueva violación del Estado de Derecho por parte de las autoridades de Conatel, que no solamente hacen el cierre de la emisora generando
los perjuicios que obviamente esto genera, sino que también han dejado sin posibilidad de derecho a la defensa a los propietarios de las emisoras. Bueno, el movimiento de integridad, el MDI, encabezado por Nickmer Evans, ha señalado una propuesta de nombres para la conformación de la Comisión Nacional Electoral de las primarias opositoras. Nickmer Evans cree que esto ya se debe ir adelantando y ha propuesto sus nombres. Ha abierto el compás, ha señalado la posición de su partido político en relación a este tema y vamos a ver las reacciones. Escuchemos las declaraciones de Nickmer Evans. Nosotros hoy, como Movimiento de Democracia e Inclusión, estamos haciendo pública los primeros nombres que sometemos a la consideración de la plataforma unitaria, pero fundamentalmente de la opinión pública en relación a la Constitución, nombres que puedan ser parte de esta comisión electoral. Ingeniero Ildemaro Martínez, ex rector del CNE, experto electoral integrante de la organización no gubernamental Voluntariado Técnico Electoral Vote. Licenciado Gorka Carnevali, activista ciudadano, licenciado en Administración, locutor UCB, director del Foro Atillano y de Foro Ciudadano, miembro de Caracas Plural, coordinador electoral adjunto El Hatillo en las primarias a gobernadores, coordinador electoral adjunto El Hatillo, elecciones de gobernadores 15 de octubre del 2017, testigo municipal ante la Junta Electoral del Hatillo, elecciones de gobierno de gobernadores octubre de 2017, observador regional electoral Estado Miranda, acreditado por la organización Red de Observadores Electorales Asamblea de Educación 2018-2021. Profesor Benigno Alarcón, abogado, graduado en la Universidad Católica Andrés Bello del UCAP y Magíster Cinsorum en Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional, especialista en Derecho Internacional Económico y de la Integración de la Universidad Central de Venezuela. Ha completado también una maestría en la Universidad de Maryland en Estados Unidos en Políticas Públicas. Asimismo realizó el programa de Administración de Recursos para la defensa del Centro de Estudios Hemisféricos para la defensa de la Universidad Nacional de Venezuela de los Estados Unidos. Actualmente es director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello. El ingeniero Enríquez Colmenares Finol, exministro en el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez y coordinador nacional de la Alianza Nacional Constituyente. Hemos propuesto al doctor Paciano Padrón, historiador, exparlamentario, expresidente del Parlamento Andino, abogado, egresado de la Universidad Central de Venezuela, hizo su posgrado en la Universidad La Sorbona en París, Francia, actualmente presidente de la Organización de Venezolanos en el Exterior, Benamérica. Esta es una oportunidad histórica, la oportunidad de constituir una comisión electoral autónoma e independiente que permita ir más allá de la plataforma unitaria, que para nosotros como MDI es el objetivo fundamental de esta comisión, y que el proceso de primarias tenga como objetivo ser lo suficientemente plural y demostrar que tiene la capacidad de ser lo suficientemente amplia para poder convocar a todo el país, es el centro de atención. Si nosotros constituimos una comisión electoral que no corresponda con este criterio, estamos destinados al fracaso. Y por el contrario, si nosotros constituimos la comisión electoral con las personas más idóneas, capacitadas y además idóneas, y con la independencia y neutralidad necesaria para que esta comisión funcione lo mejor posible, tanto con venezolanos dentro del territorio como fuera del territorio, estaremos destinados al éxito inevitable de convocar a la mayor unidad posible en la oposición. Bueno, varios de los nombres allí propuestos por Nickmer Evans son nombres de reconocidos venezolanos. Vamos a ver cómo se avanza en esto de la conformación de la Comisión Electoral de las primarias una vez que este movimiento de oposición ha decidido que sus elecciones se van a realizar de manera independiente y no bajo la supervisión del Consejo Nacional Electoral. Esto es fundamental, avanzar, porque ya corren los tiempos y ya es hora de ir tomando acciones más concretas al particular. Con esta información nos vamos a la pausa comercial musical del momento y al regreso seguimos con una interesante entrevista. ¿Qué pasó con Monómeros? ¿Cuál es la situación de Monómeros actualmente y sobre todo cuáles son las respuestas de las personas
que han hecho señalamientos sobre la administración de monómeros. De eso vamos a hablar en el próximo segmento. Vámonos a la pausa comercial y musical y a regreso más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, el tema vuelve al pasado, tema de Nacho, que lo interpreta en este rol de cantante de música criolla, que le sienta bien, se le escucha bien, no hay que negarlo, que tiene unas facultades extraordinarias para poder cambiar de estilo y esto suena muy bien. Iniciamos así la segunda hora del programa Venezuela siempre, siempre Venezuela en la tarde de hoy. Como siempre, llevándoles información, comentarios diversos sobre Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Uno de los aspectos más importantes del informe presentado ayer por la Comisión Técnica de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas sobre el tema de Venezuela fue el arco minero, la investigación que se amplió hacia el arco minero. Esto ha sido objeto de preocupación por diversos organismos internacionales y de derechos humanos, no solamente de nivel internacional, sino local. En este sentido, aseguró el informe que la élite política y militar venezolana se aprovecha de la minería ilegal. La misión ha revisado la información disponible públicamente que indica que los miembros de la élite militar y política venezolana se han beneficiado y continúan beneficiándose de las actividades relacionadas con la minería del oro en el arco minero. Esto es financieramente, indica el informe. Explicó que si bien el establecimiento del arco minero fue en el 2016 e impulsado oficialmente como una política de Estado para combatir la minería ilícita y mejorar la producción de oro para ayudar a la recuperación económica del país, también ha creado oportunidades para que individuos cercanos al poder generen riqueza personal. La conclusión es que el análisis de la misión sobre la determinación del arco minero y su situación en otras zonas mineras del Estado Bolívar da cuenta de cómo las violaciones de derechos humanos y los delitos se extienden por zonas remotas del país en un contexto marcado por la criminalidad generalizada, la impunidad y la falta de gobernabilidad. Esto es solamente refiriéndose al tema del arco minero que, además de estos impactos humanos, viene generando graves consecuencias en materia ambiental. Pero miren lo que dice Maduro en relación a esto. Hay una campaña brutal contra Venezuela, dijo Maduro. Se van a la ONU a hablar pistoladas. Venden la imagen de que Venezuela es un país fallido, destrozado, colapsado, destruido, feo, horrible. Eso es lo que dijo Maduro durante la mañana de hoy. Y ahora, siendo sinceros, usted y yo, vamos a ser sinceros en esto. ¿Será que Venezuela en este momento no es un país destrozado? ¿No es un país colapsado? ¿No es un país destruido en su infraestructura y en sus servicios? ¿No es un país colapsado en materia económica? ¿No es un país que se ha vuelto feo y horrible al punto de que más de 6 millones de venezolanos, casi 7 millones de venezolanos, están huyendo de Venezuela buscando un futuro mejor? Y no solamente lo hacen aquellos que pueden pagarse un pasaje por avión o por otras vías. Lo hacen aquellos cuyo único recurso, cuya única capacidad es caminar. Y obviamente, pues, si esto ocurre, debe ser que el país y esta gente que está hablando en la ONU no está hablando precisamente pistolada, como ha dicho el señor Maduro, que es puro bla bla. Ese sí es pura pistolada en lo que habla y lo que señala en relación al país. Un grupo de representantes del Partido Acción Democrática ha retomado el rumbo de Henry Ramos Salud. Es decir, pertenecían al grupo de Bernabé Gutiérrez y se han sumado ahora nuevamente al grupo de Henry Ramos Salud, apoyando la candidatura de Carlos Prosperi a la presidencia de la República. Veamos. Compañeros que me acompañan hoy, tanto del municipio Maturín como del interior del estado. Isaac Álvarez, secretario general del partido del municipio Acosta. José Camoy, secretario general del partido en el municipio Caribe. Dionisio Rondón, secretario general del partido en el municipio Piano. Les comunicamos formalmente
al país, al Estado, nuestra decisión irrevocable de renunciar a toda responsabilidad partidista que hemos tenido hasta el día de hoy, dentro de Acción Democrática judicializada, además de desconocer la autoridad que de manera ilegítima el Tribunal Supremo de Justicia les adjudicó dentro de nuestra organización política a quienes actualmente controlan los símbolos y sus tarjetas. La gente vio que esa vez estaba entregada al gobierno, que estaba entregada a Maduro, y por lo tanto nosotros, como buenos adeptos, nosotros decidimos a tiempo volver al partido donde nosotros hemos estado toda la vida. Nos vamos más de 3.000 adeptos a incorporarnos en Acción Democrática Legítima, a donde está el compañero Piero Maduro. A partir de hoy regresamos a nuestra casa original a trabajar por la primaria, por Carlos Prosperi para ser los presidentes. Bueno, esa es la situación interna de Acción Democrática, que está dividida en dos toletes, uno que está a cargo de Bernabé Gutiérrez, otro que está a cargo del histórico Henry Ramos Salud. Y bueno, pareciera ser que hay gente saltando la talanquera de lado y lado, pero son adecos y entre adecos se entienden. Y aquello que dice adeco es adeco hasta la muerte, pues quizás funcione en estos tiempos de reunificación. Mañana se va a realizar en Venezuela la gran marcha nacional de jubilados y pensionados de todo el país, que contará con el apoyo de gremios y sindicatos de organizaciones de base laboral en Venezuela. Esta marcha, como las anteriores, va a tener como destino la sede del Tribunal Supremo de Justicia y los principales centros de justicia de toda Venezuela, exigiendo acciones contundentes para la derogatoria del instructivo NAPRE, que según la Sala Político-Administrativa del TCJ no existe. Sin embargo, hoy se realizaron marchas exclusivamente del sector salud, que llegaron también al TCJ exigiendo lo mismo. Los trabajadores venezolanos se están movilizando prácticamente a diario para exigir la atención de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y la atención por parte del gobierno de facto para entender que este instructivo es violatorio de la Constitución y las leyes de la República. Hoy marcharon, lo pudieron hacer normalmente, no hubo mayor complicación. Hicieron la protesta los del sector salud, pero mañana es una protesta más amplia porque van a participar otros gremios, otros sindicatos en esta protesta nacional. Bueno, el tema de Jackson Jiménez. Ni tengo ni necesito. Así dice Camilo García cada tarde cuando llega aquí el programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Ni tengo ni necesito. Pero bueno, seguimos acá con más información, como siempre, llevándoles información en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela y recordándoles nuestros canales de comunicación. Tenemos nuestra página web oficial, siemprevenezuelaweb.com. Tenemos nuestro contacto a través de YouTube, Siempre Venezuela. Tenemos nuestros Instagram, Facebook y Twitter, Siempre Venezuela Radio. En fin, todas las opciones necesarias para que usted pueda comunicarse con nosotros en el programa Siempre Venezuela. Y les adelanto que estamos preparando algunos temas de innovación para hacer de este programa el programa de contacto, de relación directa con usted a través de esa audiencia que nos sigue en todas partes del mundo, especialmente en Venezuela, en donde estamos muy orgullosos de llegar a pesar de todas las acciones del régimen de cercenar la libertad de expresión. Bueno, hay uno que le respondió ya directamente a Maduro. Un señor, Javier Viva Santana, fue preso político y fue liberado al cabo de algún tiempo, pero él le contesta directamente al régimen de facto y a su presidente de facto. Maduro dice que son pistoladas decir que en la ONU que los presos políticos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar o el SEBIN hemos sido torturados. Yo le respondo, Javier Viva Santana, estuve 26 días aislado en una celda en oscuridad
Los 3 primeros días no recibí ni agua ni alimentos y convulsioné porque sufro de epilepsia. Al lado de la Dirección General de Contrainteligencia Militar funciona este antro comunicacional llamado Telesur, que jamás ha ido a grabar las celdas de ensueño en esa pobredumbre de represión y tortura. Estuve 26 días aislado, sin ni siquiera cepillarme. Fui varias veces golpeado con un bate y dormía casi desnudo en el piso. Las torturas que se escuchaban en los sótanos donde llevaban a otros presos políticos y militares eran terribles. La Dirección General de Contrainteligencia Militar y el SEBIN son la peor carta de presentación del régimen de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. No son pistoladas, señor Maduro, los informes de la ONU sobre derechos humanos. Es la cruel verdad. Esto lo dice Javier Viva Santana, expreso político, hombre que fue torturado en esas cárceles, que denuncia la Comisión Técnica de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, indicando la verdad, que en Venezuela se tortura y que Maduro sabe de esas torturas y ordena alguna de ellas. Así están las cosas. Bueno, la migración venezolana masiva hacia Estados Unidos, de la cual hemos contado el capítulo de Darién, hemos contado el capítulo de paso por Centroamérica, el cruce del Río Bravo y la llegada a los Estados Unidos, es un tema que parece de nunca acabar. Esta migración masiva traerá el caos, dijo un migrante venezolano en El Paso, Texas, que admitió que la migración ilegal masiva traerá el caos a los Estados Unidos. Es una situación que no se debe permitir, según lo afirma este migrante. Veamos su declaración. Soy venezolano, apoyo a mi gente de Venezuela, pero sé que esto lo que está haciendo está bien y está mal, porque hay que equilibrar todo, quién entra, ¿entiendes? Entonces siento que está muy bien lo que está haciendo, porque vemos gente que queremos oportunidades, que queremos estudiar, queremos echar para adelante. Pero mi mensaje es que tú puedes entender que muchos americanos aquí, ellos están diciendo, hey, no podemos, los Estados Unidos no puede tomar toda esta Claro, gente, no, es ¿verdad? que yo estoy consciente, yo estoy consciente, incluso yo quiero Estados Unidos como un puente hacia otro lado, voy. Pero realmente estoy completamente que va a traer caos nuestra masa, pues. Y no solamente venezolanos, es la multitud que viene atrás de nosotros. Y es De mucho, Perú, de Chile, y es mucho así. que va a invadir este país y no van a poder, va a colapsar. La masa trae problemas, multitud trae problemas. Si tú unes diferentes personas con diferentes caracteres, no todos nos vamos a entender. Sí. Estamos uniendo, ustedes tienen, digamos, sus costumbres, su manera de pensar, su manera. Tienen otra ideología, otros pensamientos muy diferentes, y ahí viene el choque cultural. Bueno, esto lo dice un migrante, uno de los que acaba de pasar por el Río Bravo y ha llegado a los Estados Unidos, se encuentra en El Paso, Texas. Es una situación de verdad para la reflexión, para el análisis, porque no todo el mundo va a poder soportar, como decimos nosotros los venezolanos, la pela allá en Estados Unidos. Es trabajo lo que viene. Si usted quiere de verdad surgir en los Estados Unidos, tiene que ir con la mentalidad del trabajo. No va a vivir toda su vida dependiendo de una organización de caridad. Eso es fundamental entenderlo en este momento, y sobre todo el propio proceso de limpieza y análisis de quienes llegan y quienes están allí en los Estados Unidos. Es la situación que indudablemente las autoridades norteamericanas deberán enfrentar en los próximos días. Hay otro tema también interesante, es el tema de Fundarredes y la detención de Javier Tarazona. Javier Tarazona ha sido mencionado en el informe presentado ayer por la Comisión de Determinación de Hechos como uno de los casos más significativos de violación de derechos humanos. Veamos la reacción de Javier Tarazona, la reacción de Fundarredes, perdón, en relación al tema de Javier Tarazona. El día de hoy, la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela de Naciones Unidas ha presentado un nuevo informe en el cual ha dejado constancia de que en nuestro país se han cometido crímenes de lesa humanidad.
Han reseñado el caso de Javier Tarazona, director general de Fundarredes, quien ha sido víctima de detención arbitraria, privación ilegítima de su libertad y de torturas psicológicas o tortura blanca. Aunado a ello, han registrado que en el arco minero del Orinoco se han cometido graves violaciones de derechos humanos por parte de grupos armados irregulares, situaciones que nuestra organización ha monitoreado, documentado y denunciado desde hace diversos años y que hoy le cuestan a Javier Tarazona su libertad. Informes como estos ratifican la necesidad de que la misión de determinación de hechos continúe investigando las graves violaciones de derechos humanos en territorio venezolano. Y así, una vez más, exigimos la libertad plena e inmediata de nuestro director general, Javier Tarazona, quien ha quedado claro es una víctima de violación de derechos humanos por parte del Estado venezolano. Bueno, es la posición nuevamente de Fundarredes sobre la detención ilegal de Javier Tarazona, que como les explicaba ha sido uno de los casos más significativos que demuestra esta violación de derechos humanos. Las condiciones de detención de Tarazona no son las más adecuadas, como la de ninguno de los presos políticos actualmente en Venezuela. Así que ojalá la presión internacional y la presión ciudadana logren su inmediata libertad. Con este reporte cerramos nuestra edición de este mediodía. Reflexionando un poco sobre los temas, el tema de los derechos humanos sigue vigente, continuará seguramente con próximas declaraciones esta tarde, pero estamos muy pendientes de la decisión que pueda tomar las Naciones Unidas, la Comisión de Derechos Humanos, sobre la ampliación del mandato de la Comisión Técnica que estuvo en el país y que presentó el informe que hoy tiene conmocionado a todo el mundo de determinación de responsabilidad del régimen y del presidente de facto Nicolás Maduro. Y estaremos también pendientes sobre otros avances en estas sesiones de las Naciones Unidas, 77ª sesión de las Naciones Unidas. Nos despedimos. Esto ha sido un trabajo de equipo encabezado por Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, y este es su servidor, Alans Peralta. Que pasen una feliz tarde. Nos encontramos a partir de las 4 hora de Colombia con una nueva emisión de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura, en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes, le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela Siempre, Siempre Venezuela.